Muy bien, seguimos avanzando con el programa, seguimos compartiendo con ustedes más información, más noticias, más de todo lo que tenemos preparado en la jornada del día de hoy. Y ahora, en este momento de la mañana, nos visita el concejal mandato cumplido, Guillermo Casarino. Guillermo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Buen día, José Luis, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, acá estamos poniendo la cara. Vamos a charlar un rato. ¿Cómo no? Guillermo, ¿qué evaluación haces o cuál es tu mirada luego del resultado electoral en Cava? En primer lugar, el triunfo de La Libertad Avanza, quedó relegado el PRO, pero también una significativa cantidad de gente que estaba habilitada para ir a votar no fue. ¿Qué decís vos con respecto a esto? No, yo creo que la gente está un poco cansada de estas votaciones cada 2 años. Me parece que es una de las cosas fundamentales que hay que modificar, porque no tiene ningún sentido, es un gasto disparatado, no cambia nada, la gente no quiere participar. Evidentemente, creo que la participación de Milei en forma personal en la campaña de Capital en la última semana fue lo que definió que ganara La Libertad Avanza por muy poquita diferencia. O sea, ni siquiera las estadísticas lo hubieran contemplado, la poca diferencia que ha habido entre las fuerzas. Pero bueno, era algo medio como que se esperaba. Creo que no se puede trasladar lo que pasó en Capital a la provincia. Creo que en la provincia es mucho más difícil ganar, es mucho más complicado que en Capital. Creo que todo el mundo tiene que hacerse un replanteo, creo que lo está haciendo el gobierno, me da la impresión que está ya pensando en la alianza, o sea, como que va a haber un acercamiento con el PRO, y también entiendo que con los radicales, por lo menos con la parte de la provincia, por la gente de Abad, del radicalismo más central, también puede haber algún tipo de arreglo. Tengo también la esperanza que eso ocurra acá también, en Navarro, esperemos que eso pase, pero si no, ninguno solo puede ganar al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho voto cautivo por promesas, por regalos, por dádivas, que prefieren el sistema fácil que tenían antes, total, después lo terminan pagando con la inflación. Pero bueno, es un cambio de mentalidad, un cambio de época que hay que empujarlo y llevarlo a la realidad, ¿no? Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien, también hay muchas cosas que van un poco lentas, cambios que van un poco lentos, y se sigue centralizando el mantenimiento del Estado en el aporte del sector agropecuario, como siempre, que ya creo que está medianamente exhausto de por ser los únicos que ponen la plata. Y bueno, esperemos que el verdadero cambio de fondo comience a ocurrir en esta elección y se consolide en la del 27, ¿no? Bien. Guillermo, el día martes estuvo charlando con nosotros Sebastián Echeverri. Sí, lo escuché. Quien dijo que a nivel local, la oposición o todos los referentes de la oposición o todos los dirigentes de la oposición se tienen que juntar. Sí, yo no me parece mal la propuesta, me parece que está hecho desde el punto de vista de abrir el juego y de hacer una política mejor o menos basada en la historia. Dejemos de discutir historia que pasaron y miremos para adelante. Desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo, lo cual no quiere decir que no haya gente valiosa de los que estaban antes o que han estado en algún momento que puedan aportar, ¿no? Pero creo que como idea me parece razonable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que por ahí aquellos dirigentes que hacen 10 años o 15 años que vienen trabajando en la política local tienen que dar un paso al costado? Pienso que lo que tienen que hacer es ponerse en ¿cómo te puedo decir? Ser los asesores, los armadores de algo nuevo. O sea, abrir la cabeza, dejar de discutir por las cosas viejas y la historia y la pelea, y que si yo soy más antiguo, que si yo tengo esto, que si tuve lo otro, que si en mi gobierno fueron mejores o fueron peores, y pensar acá para adelante.
La propuesta me parece que sale de Milei es hacer un país diferente, abierto, con mucha recepción para inversiones, con desarrollo más serio, con explotación de muchísimas riquezas que no se han explotado por caprichos de los gobernantes o por estar prendido en algún afanito o en alguna comisión, y a encarar una política distinta, una Argentina distinta. Creo que los más viejos tienen un poco la obligación de apoyar a la ola nueva y guiarla para que eso no fracase. No haciéndole hacer lo mismo que hicimos nosotros, sino tratando de hacer cosas mejores que las que hicimos nosotros. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. O sea, darle la posibilidad por ahí que aparezcan nuevos dirigentes. Exactamente, yo creo que también los nuevos tienen que formarse, ¿no? Porque cuando uno quiere sentarse en una banca hay que estudiar, hay que leer un poquito para ser concejal, hay que saber algo, por lo menos el funcionamiento interno de un consejo, la ley orgánica de las municipalidades. Para ser candidato a intendente también tenés que conocer un poquito más de la administración pública, de cuáles son las atribuciones y los deberes que tenés en el puesto en que estás. Entonces creo que eso no ocurre. Normalmente cuando vos le decís a los que quieren postularse para una concejalía, para decir, che, flaco, ponete a estudiar por lo menos 2 meses, 4 meses, hacer un curso, fijate, estudiar, léete la ley orgánica, hacétela explicar. Hay gente que la conoce, que la sabe bien, y cuando te sientes en la banca tendrás mucho tiempo ganado, o sea, porque si no tenés que aprender ahí, que es un poco lo que me pasó a mí en su momento, perdés un montón de tiempo, aunque tengas gente que te guíe, a veces te guían con cosas equivocadas, porque tienen la idea que le dijo fulano que era así, y en realidad cuando vos vas a leer no es así, ¿no? O sea, hay cosas que se hacen por costumbre, por historia, y que no son realmente como la ley dice. Más allá de que haya que cambiar totalmente la ley la LOM, la ley orgánica de la municipalidad, hay que dar la vuelta totalmente porque es una vergüenza. Las reformas que se han hecho han transformado los consejos deliberantes en totalmente inoperantes y sin ningún poder de decisión, ni de presión, ni de control de la intendencia. Y los intendentes son señores feudales que hacen lo que quieren. Y no tenemos más que ver el conurbano y muchos partidos del interior. Es un poco más difícil porque nos conocemos todos, pero también ocurre lo mismo. Guillermo, vuelvo a preguntarte por un tema que ya hemos venido conversando, hablando, charlando, que tiene que ver con la cuestión de lo que es la comisión investigadora sobre el tema de la cuestión de salud y el tiempo en que se ha dilatado o el tiempo que se viene dilatando la comisión investigadora. Mira, yo en un momento dado te dije, creo vos te acordás porque lo hemos charlado acá, que yo veía que lamentablemente la comisión no iba a llegar a un buen puerto y me da la impresión que está ocurriendo eso. Creo que no son capaces de mantener su dictamen inicial. No sé por qué le tienen tanto miedo al Tribunal de Cuentas. En mi opinión, el Tribunal de Cuentas puede opinar, pero la opinión del Tribunal de Cuentas no es vinculante. No está opinando de temas, está opinando de temas políticos y se está metiendo con sus funciones, controlar el funcionamiento administrativo y económico del municipio. Entonces me parece que ese no tiene por qué preocuparse tanto y tiene que seguir adelante. De última, si consideran que no tiene sentido, hay que cerrar la comisión. Cerrar con el dictamen ese y abrir una comisión nueva. Hay varias cosas más para investigar. Que algunas que están ya recontraprobadas, que no se investigaron ahora, pero por ejemplo la escuela de Mole está recontraprobado, que la plata vino acá y no se sabe dónde está. Y bueno, con ese tema rápidamente, incorporando el dictamen anterior a la nueva comisión y sacando un nuevo dictamen sobre los temas nuevos que se agreguen, rápido, cumpliendo los plazos, porque acá el tema es que la comisión no cumplió los plazos de ley, con lo cual quedó relativamente en offside. Habría que ver qué dice la justicia con respecto a las cosas que investigó y cómo las eleva la justicia. No conozco qué es lo que está ocurriendo internamente en la comisión, pero evidentemente hemos entrado en una parálisis que no tiene ninguna justificación. Cuanto más nos acerquemos al momento electoral, más difícil va a ser tener un dictamen que no esté sesgado por lo que está ocurriendo en la pre-campaña de la elección de septiembre, ¿no?
Así que bueno, o se deciden ya o la cierran y abren otra, si es que quieren seguir investigando. Y si no, les tendrán que dar explicaciones a la gente de por qué fracasaron o por qué no llegaron a un buen puerto. Estamos hablando un poquito fuera del micrófono con respecto a la escuela agrotécnica, sí, y cómo el predio estaba lleno de agua estos días con la lluvia que ha caído. Se sabía desde el primer día. Ese es un proyecto disparatado que no tiene ningún sentido. Es mucho más barato, además, expropiar el lugar donde está la escuela agrotécnica ahora que seguir con esta historia de intentar forzar una escuela agrotécnica donde no funciona, donde no tiene sentido, no están las condiciones edáficas para hacerlo, ni es una inversión tremenda que no difícilmente lo vaya a hacer el Estado hoy por hoy. Y no va a servir como escuela agrotécnica, porque una escuela agrotécnica tiene que estar ubicada en un campo, tiene que producir, y los alumnos tienen que aprender produciendo, si no pierde todo el sentido. Para eso tengan un campo, den las clases teóricas en el pueblo y después van al campo en forma rotativa, como sea, y hacen las labores en el campo. Hay maneras de armarlo, si es que no quieren seguir alquilando ahí, pero bueno, hace tantos años que están que la verdad que ya es como si fueran dueños, ¿no? Y no sé cuánto le puede costar eso al Estado provincial expropiarlo, pero estoy seguro que lo pueden pagar tranquilamente, como pagan, han tirado plata en tantas cosas, que podrían hacer una inversión en educación que sería mucho más lógico. No hacer un edificio como hizo la provincia de Buenos Aires, como está haciendo acá, media cuadra, sin ningún sentido, para armar oficinas, para hacer qué, cuando hoy, con la tecnología que tenemos disponible, con una computadora, accedes a cualquier sector de la administración provincial y municipal y podés operar por vía electrónica, sin necesidad de tener un montón de gente amontonada en una oficina y un edificio de 4 pisos ahí que no tiene ningún sentido. Lo que podrían hacer con ese edificio, y se lo sugiero para que lo estudien, trasladar, hacer ahí las aulas para la escuela técnica, que están amontonados en un edificio que ya está totalmente obsoleto, que necesita más espacio, y aprovechar, aunque sea para unos años de la escuela técnica, llevarlos a ese edificio. Y será una plata mucho mejor gastada o invertida en el caso. Y no que lo que están haciendo ahora, que no va a servir para nada, más que para amontonar ñoquis, que es lo que le gusta hacer a los gobiernos populistas. Para cerrar la entrevista, ya me hiciste enojar. Un mensaje para la gente que te está mirando y escuchando en este momento. Un mensaje para la gente sería que piensen, que se den cuenta que la época cambió, que no existe más el país con posibilidades de regalar y de hacer populismo, porque el país está fundido, está quebrado, está endeudado. Que piensen en su propia casa, que es lo que le pasaría si estuvieran debiendo como debe la Argentina. Un país en que las persecuciones económicas hacen que la gente trate de evadir todo lo que pueda y guarde los dólares en el colchón, como bien dice el ministro Caputo, con todo el derecho del mundo, porque nadie quiere que le roben el fruto de su trabajo, y en vez de invertirlo nuevamente lo termina escondiendo o invirtiéndolo en empresas de afuera, cuando debería invertirse en la Argentina, que hay montones de cosas para hacer. Por ejemplo, en Tierra del Fuego, en vez de protestar tanto porque se le saque el subsidio a las armadoras de componentes electrónicos, ¿por qué rechazaron las salmoneras? Las salmoneras son empresas pujantes del lado chileno, están del otro lado de la frontera en Tierra del Fuego, o sea, están en el mismo lugar, con la misma gente. Simplemente la diferencia de PBI entre la provincia de Magallanes y la provincia de Tierra del Fuego, que comparten la isla, es el triple el PBI del lado chileno del lado argentino, y la desocupación es la 10ª parte del lado argentino del lado chileno. Entonces, evidentemente, algo están haciendo mal los gobernantes de Tierra del Fuego, más allá de lo mal que puedan hacer de Capital Federal. Así que me parece que hay que abrir la cabeza, así como están haciendo inversiones tenemos la misma cordillera que los chilenos. Los chilenos la explotan, todos los minerales tienen, el mayor aportante de ingresos es el cobre para Chile, como para nosotros la soja y la agricultura, y no explotamos absolutamente nada en nuestra cordillera. Recién ahora empezamos a abrirnos con el RIG a inversiones de empresas extranjeras mineras para sacar riqueza que está muerta ahí tirada. Entonces, si no cambiamos la cabeza, va a ser muy difícil. La gente tiene que pensar eso, que hace falta cambiar la cabeza y ver las cosas de otra óptica. Y no como lo estamos viendo ahora, que el Estado nos va a solucionar todo. No nos va a solucionar nada. Se ha demostrado que fracasó hace 50 años, que el Estado nos viene prometiendo y prometiendo, y no hay un camino.
yo les invitaría a que vayan a visitarme acá, a ver cómo van, cómo llegan por el camino de tierra. El lunes... Si no tienen doble tracción, no vayan porque se le queda encajado. Hoy, ya después de tantos días de seca. El lunes los concejales, porque recién me acaba de llegar el orden del día y de acuerdo a lo que vos manifestabas, el bloque de Unión por la Patria eleva proyecto de resolución expresando su preocupación ante la grave situación que atraviesan los trabajadores de Río Grande, Tolwyn y Ushuaia. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Uno escucha muchos argumentos que nos hablan que si no se aprueba el presupuesto no se le puede aumentar el sueldo a los empleados. Eso es una mentira, porque los módulos a través de los cuales el municipio recauda siguen aumentando porque han ido aumentando, están actualizados porque se actualiza con el valor del litro de combustible. Así que la plata está entrando. ¿Y en qué se gasta? No sabemos. A lo mejor quedan muchas deudas por pagar de algún momento, no sé. Deberían dar explicaciones como corresponde. Gracias por venir esta mañana. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, así pasaba en la mañana de la jornada del día de hoy el concejal mandato cumplido, Guillermo Casarino. Bueno, gente, les recuerdo entonces que Supermercado Día los espera entonces en calle 22 entre 109 y 111. Por ejemplo, tiene mañana sábado 25% de ahorro con Santander Modo. Seguimos. También, por ejemplo, pan blanco artesanal Bimbo medio kilo, 4.180 pesos. ¿En dónde? En Supermercado Día que te espera en calle 22 entre 109 y 111. También, por ejemplo, limón el kilo, 950 pesos. Pomelo el kilo, 1.590 pesos. Estas ofertas y muchas otras ofertas más las encontrás en Supermercado Día que te espera en calle 22 entre 109 y 111.